Hoy vamos a empezar nuestra meditación que se llama El sueño de Jacob. Y empezamos esta narrativa con Génesis 27, 46 hasta 28, 5. Rebeca dijo a Isaac: essas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Se también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? Por eso Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padam Aram, a la casa de Batuel, tu abuelo materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo, y te dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Que él te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero. Esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego Isaac despedió a Jacob y ese se fue a Padam Aram, a casa de Labán, hijo de Batuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Por tanto, podemos llamar aquel periodo que Jacob vivió fuera de la tierra prometida para escapar a la ira de su hermano y para encontrar una esposa dentro de su familia, por tanto, que estaban próximos de Dios vivo y verdadero. Entonces llamamos a este periodo que empieza en el capítulo 27 hasta el capítulo 33. Y en la escritura, miren cómo el Espíritu Santo inspira las cosas en la vida de este tercer patriarca. En el capítulo 28 vemos que en el comienzo Jacob deja su hermano en la tierra prometida, y en el comienzo del capítulo 33, al final del exilio, Jacob encuentra con su hermano en la tierra prometida. El capítulo 28 continúa. Jacob tiene una fuerte experiencia de Dios y de los ángeles. En el capítulo 32, antes de se encontrar con su hermano, Jacob tiene de nuevo una gran experiencia de Dios con un ángel. En el capítulo 29 tenemos las preparaciones para entrar en la casa de Labán. Y en el capítulo 32, en el comienzo, tenemos las preparaciones para encontrarse con Esaú. Y en este periodo que Jacob está en casa de su tío, tenemos 3 puntos. La narración de sus matrimonios y los hijos que tuvo. Después continúa: Dios bendice a Abraham y lo defiende de la avaricia de su tío. Y en el centro, que es el capítulo 31, tenemos 3 acontecimientos. Que tenemos: Jacob tiene que salir de la casa de Labán con toda su familia y sus bienes, como huido. Después tenemos: Labán persigue a Jacob.
E o capítulo 33 termina com o tratado de paz entre Labão e Jacob. Portanto, vemos que há paralelo entre o começo e o final, 3 pontos. Quando está em la casa de Labán, temos 3 partes. E en el capítulo 31, que es el centro de todo, también tenemos 3 acontecimientos. Portanto, ustedes miren que 3, 3, 3. 3 vezes 3, podemos decir que aquí está la plenitud de la acción de Dios en la vida de Jacob. Por 3 veces Dios se espeja 3 vezes. 3 vezes 3. E mesmo no capítulo 10 do livro da Sabedoria, temos resumo muito lindo da vida de Jacob. Sabedoria 10, versículos 9 a 12, se vocês podem ler, seria muito lindo, como o livro da Sabedoria mostra que Deus estuvo sempre com seu filho Jacob em todos os passos, em todas as provas, e sempre ajudou a Jacob a ultrapassar tudo que foi difícil e de sofrimento. Sempre Deus que regala la bendición, porque la bendición de la promesa a Abraham, a Isaac, es la bendición divina. Entonces Jacob recibe no solamente la bendición de Abraham, como él mismo también Dios lo regala as suas bendições em todos os momentos. E, em primeiro lugar, quando Jacob deixa sua casa, ele empieza a ver a providência de Deus. Deus cuida de ele. Então, no capítulo 28, temos uma coisa única en la Sagrada Escritura, que es un comienzo de la revelación que Dios cuida de nosotros. Jacob partió de Bersabea y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar y la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios y el Señor estaba en lo alto de las escaleras. Portanto, vemos que Jacob tuvo en este contexto de este sueño, que es una visión, Dios revela su gloria. Y junto con Dios, Dios tiene los ángeles. Pero los ángeles no están estáticos. Son ellos que bajan y suben por la escalera, bajan de Dios para la tierra, suben de la tierra hasta Dios. Y en este contexto, Dios habla por la primera vez a Jacob. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra,
te estenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Entonces, que nosotros podemos ver en estas palabras, Dios confirma las promesas que hizo Abraham, su abuelo, las promesas que renovó a su padre Isaac. Ahora, como él es el hijo que recibió la promesa, la bendición de la promesa, entonces Dios confirma las promesas que hizo. Por tanto, vemos en esta visión, recibe las bendiciones, una confirmación, pero también como Dios, según la opinión de muchos padres de la iglesia, que siguen la escuela de Filón, que miran este sueño y este movimiento de los ángeles como sea Dios actúa a través de los ángeles, como sus instrumentos. Y si ustedes pueden leer el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en los números 56 y 57, ustedes van a ver que, segundo el catecismo de la Iglesia Católica, vimos como el pecado original, él destruyó la unidad que había en el género humano. El pecado siempre divide. No solamente separa el hombre con Dios, pero divide el hombre en sí mismo. Hay una ruptura entre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por tanto, no hay más unidad. El espíritu pide una cosa, el cuerpo pide otra. Y hay una lucha entre cuerpo y alma en nosotros. Y también hay una separación por el pecado entre los hombres. Pero Dios, frente a la división, Él promete la salvación a través de su Hijo. Pero Dios no espera para la plenitud de los tiempos, pero empieza ya a socorrer la humanidad a través de la historia de la salvación. Vimos la primera alianza de Dios con Adán, se rompió. Aquella armonía del comienzo desapareció. Entonces Dios tiene una segunda alianza cósmica, quiere decir el hombre unido a la creación a través de la alianza de Dios con Noé. Por tanto, aquí ya tenemos las naciones o los hombres agrupados segundo sus países, segundo su lengua y sus clanes. Pero esta orden, esta alianza de Noé, tiene todavía la dimensión cósmica porque incluye la creación. Dios salva una pareja de los animales. Y vemos también que Dios te envía de hacer una alianza en el aspecto social y religioso con la pluralidad de las naciones. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice claro, Dios cuida de los pueblos, cuida de los clanes con su providencia divina sobre la tutela de los ángeles. Por eso es que la Iglesia tiene la creencia que cada nación tiene su ángel protector. Y para mejor
compreendermos a providência divina, vemos, e agora empezamos ayer, a leitura do livro de Gênesis, com a criação. Nós outros vemos que todas as criaturas saíram das mãos de Deus e há uma harmonia muito grande. O reino mineral cuida e sustenta a vida, o reino de las vegetal, las plantas. Y las plantas serven de alimento a todos los animales, inclusive del hombre. Por tanto, en el inicio de la creación, nunca había la necesidad de matar para poder comer. Por tanto, todas las plantas servían de alimento al hombre y los animales, y las plantas se alimentaban de los minerales que salían de la tierra. Por tanto, cada reino estaba cuidando del otro, más imperfecto, hasta el más perfecto, que era el hombre. Y por tanto, Dios creó todas las criaturas, no cada una suficiente, no. Todas están en dependencia una de las otras. Y ninguna criatura, ni el hombre, ni los animales, ni tampoco los minerales, toda la creación material, ninguna está todavía en estado de perfección, pero todas las criaturas están en estado de camino hasta la última perfección. Por tanto, vemos que Dios quiere que sus criaturas estén ligadas una con las otras. Por tanto, las primeras criaturas, los ángeles, tienen un ser racional, una inteligencia y que tiene la capacidad de conocer a Dios, a los demás y al propio, con capacidad de voluntad de amar. Por tanto, los ángeles son los primeros, los hombres son los últimos, que también por su alma tenemos la misma capacidad de los ángeles, solamente en un grado muy inferior. Y entre los ángeles y los hombres está toda la creación, que no tiene un espíritu racional, no tiene alma, pero están bajo de la protección de los ángeles y de los hombres. Por tanto, la creación necesita de ser cuidada por los ángeles y por los hombres. Y son todas las criaturas unidas que pueden caminar hasta la última perfección, que Jesucristo nos abrió el camino para esta última perfección. Por tanto, los ángeles ya están en esta perfección, pero todavía incompletos, porque los ángeles tienen que estar en el cielo con su hermano humano para estar completamente completos, y la creación tiene que ser glorificada para se transformar en nuevos cielos y en nueva tierra. Por eso, todo está en camino. Los ángeles necesitan de los hombres para se completarem, terminarem su última perfección, y los hombres precisan de los ángeles, porque nuestra vida es un combate, y sin el auxilio de los ángeles no podemos llegar al cielo. Por tanto, hay una dependencia muy grande entre ángeles y hombres, y toda la creación solamente puede llegar a ser nuevos cielos y nueva tierra con la santificación que el hombre hace cuando realiza su misión, porque nosotros nos santificamos en este mundo a través de nuestras obras.
Y nosotros operamos a través de cosas. Si nosotros trabajamos en casa, estamos santificando, por ejemplo, a comida a través de nuestro trabajo. Si estamos haciendo limpieza, estamos haciendo nuestra misión utilizando agua y las otras cosas. Portanto, através de nuestro trabajo, santificamos las cosas que usamos para cumplir nuestra misión por amor de Dios. Así la creación es santificada. Y por lo tanto, Dios quiere que las criaturas se interayudan y Dios trabaja a través de nosotros. Mesmo que Deus nos deje livres e que tomamos nossas decisões livres, pero Deus com sua graça nos ajuda a tomar as decisões buenas, mesmo quando nós outros abusamos de nossa liberdade e temos outra opção que é contrária à vontade de Deus. Por isso, Deus não tem culpa quando hacemos mal, porque abusamos de nossa liberdade e não seguimos a inspiração que Deus nos regala. Pero Deus cuida de nós outros através de seus ángeles. Mirem uma coisa muito linda, e espero que seja capaz de exponer este pensamento que para mim é algo grandioso, que en el sueño de Jacob tenemos ya los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, Dios está en lo más alto de la escalera y de arriba habla con Jacob. Y los ángeles están entre Dios, está en el cima, y Jacob está en la tierra abajo. Y los ángeles están entre los dos, el hombre y Dios, pero bajan. ¿Por qué? Porque traen las gracias del cielo a la tierra. Por tanto, los ángeles son embajadores del Creador junto de nosotros. Y suben. ¿Por qué? Porque llevan nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestros trabajos, nuestra vida hasta el trono de Dios. Por eso, también son nuestros embajadores junto de Dios. Y nosotros vemos en la Escritura estes dos movimientos que bajan. Quantas vezes Deus utiliza os ángeles para falar a los hombres, a Abraham. E em la plenitud de los tiempos, Deus utiliza ángel para falar a Zacarias e a la Virgen Nuestra Senhora. Portanto, naquele momento, os ángeles foram embajadores de Deus junto a los hombres, a las personas humanas que Deus escorreu. E o movimento ascendente. Por exemplo, nós temos en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4, tenemos un ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de los santos. Por tanto, vemos el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Por tanto, el ángel que toma, y es curioso, en la liturgia eucarística
la oración eucarística número 1, que é pena que rezamos muito pouco. Después de la consagración, algunas oraciones, y una de ellas es así. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Esto es la oración pública de la iglesia. La liturgia no es una devoción. La liturgia es la oración pública de la iglesia. Y la plegaria eucarística 1 es oración pública de la iglesia. Por tanto, la iglesia pide para que el Señor que está en el altar con pan y vino sea llevado por las manos del ángel hasta el cielo. Por tanto, el ángel lleva a Jesucristo hasta el Padre. Y que nosotros que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, seamos colmados de la gracia y bendición. Por tanto, el ángel lleva y en troca Dios nos llena de bendición. También, segundo los padres de la iglesia, según la tradición de la iglesia, esta escalera del cielo es una figura, una imagen del misterio de la encarnación de Jesucristo. Por tanto, Jesucristo, verdadero Dios con el Padre y el Espíritu Santo, estaba arriba de la escalera. Por su encarnación, él bajó, pasó a través de los ángeles, como habla la carta a los Hebreos, y cuando tomó nuestra naturaleza, por un poco se hizo inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque como hombre, mismo sin pecado, él aceptó todas nuestras contingencias. Por ejemplo, ser incomprendido, ser perseguido. También la fatiga, la hambre. Por tanto, vemos que todas las contingencias de nuestra humanidad, Jesús tomó sobre sí. Mismo nuestra condición de sermos inmigrantes. Él tuvo que huir para Egipto para tener su vida salva. Él que podría matar a Herodes de un solo momento, pero no. Él aceptó todas nuestras fragilidades. También aceptó en su pasión todo el sufrimiento, mismo el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Este abandono expiatorio. Y Jesucristo, ¿por qué que él sufrió hasta sudar la sangre? ¿Por qué? Porque Dios en aquel momento jugó sobre su Hijo verdadero hombre, porque su divinidad se recogió al Padre, y solamente armado con la fuerza del amor humano, Jesús juega para cima de su Hijo todos los pecados de toda la humanidad. Desde el primero, el pecado original, hasta el último que se va a cometer en la tierra. Y o que hizo Jesús sufrir tanto, no solamente el horror del pecado, pero también el corte que el pecado provoca entre los hombres y Dios.
Portanto, Jesucristo sufrió en sí toda la separación que el pecado provoca entre los hombres y Dios Padre que tanto nos ama. Por isso, Jesus se sentiu completamente aplastado contra a terra. E vimos que ele, por causa de todas estas contingências, ele viveu nossa vida humana como sendo inferior a los ángeles que não sofrem nada destas coisas, pero Jesus aceptou. Entonces vemos que él bajó la escalera hasta la tierra, cumplió su misión redentora y no solamente tocó después el cielo, como entró en el cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Por tanto, ustedes ven por qué que los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia utilizan la escalera del cielo como una imagen del misterio de la encarnación y después cuando Jesús cumplió su misión redentora, subió al cielo y entró en el cielo como sacerdote de la nueva eterna alianza. Y una cosa que yo llamo a la atención a ustedes, que en el comienzo de su vida pública, Jesús hizo una llamada apostólica muy distinta de los demás. Estamos hablando de la llamada de Jesucristo a Natanael. La narración está en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 50. Y Jesús, en esta llamada, concluyó esta llamada con las palabras: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por tanto, Dios no está más en alto de la escalera. Los ángeles suben y bajo de Dios. Ahora no. Los ángeles continúan subiendo y desciendo la escalera, pero sobre el Hijo del Hombre, porque él ahora bajó de la escalera y está con nosotros. Por tanto, vemos aquí que tenemos la misma imagen del sueño de Jacob, con la diferencia: en Jacob Dios está arriba, con la llamada de Natanael, Dios está abajo en la tierra, entre nosotros como Emmanuel. Por tanto, vemos que nuestra naturaleza humana en Jesucristo por un tiempo está abajo de los ángeles, pero con la glorificación Jesucristo colocó nuestra naturaleza arriba de los ángeles, porque se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y vemos cuando Jesucristo subió al cielo y se sentó a derecha del Padre, Jesucristo en el cielo es el único mediador entre Dios y los hombres. Como Jesús ha dicho, ningún puede llegar al Padre sin pasar por mí. Por tanto, existe solamente una única mediación, y el único mediador es Jesucristo. Pero nosotros podemos preguntarnos cómo a una única mediación si nosotros rezamos a la Virgen, rezamos a los santos de nuestra devoción, rezamos a los ángeles, San Miguel, a nuestro ángel de la guarda. ¿Cómo?
existe una única mediación se nós rezamos a tantos. Como é que ellos nos regalam tantas gracias da parte de Deus? Não tenho problema, porque os protestantes nos acusam de idolatria por causa disto, pero el nuevo catecismo da Igreja Católica, número 970, dá-nos uma explicação baseada no Concílio Vaticano II, em el documento Lumen Gentium, número 60 e 62. Então, o novo catecismo nos explica que Jesucristo é o único sacerdote da nova eterna aliança. Jesucristo é ao mesmo tempo o sacerdote que se oferece a si mesmo como vítima al Padre por nosotros, por nuestra salvación. Pero en el tiempo de la Iglesia, nosotros participamos do único sacerdocio de Jesucristo de dos maneiras. Todos os cristianos por el bautismo participam en la mediación de Jesucristo. Ustedes, como yo, como bautizado, participo del sacerdocio común de Jesucristo. Portanto, nosotros por el bautismo somos llamados a ofrecer nuestra vida unida a Jesucristo al Padre. Somos membros del reino de Dios. Por isso estamos invitados a servir, não a ser servidos, à imagem de Jesucristo. E participamos del reino de Dios. Portanto, vemos que por el bautismo estamos invitados a ser uno com Jesucristo, em oferecer-nos como vítima, como uma hóstia imaculada ao Padre. Pero el sacerdocio común de todos os bautizados é distinto del sacerdocio ministerial que eu tenho através do sacramento da ordem. Eu participo do sacerdócio de Jesucristo distinto de ustedes. Portanto, por el sacramento da ordem, eu estou apto a actuar em nome de Jesucristo, e Jesucristo se serve de mim para regalar a ustedes os sacramentos, pelos sacramentos, a vida da graça. Portanto, eu participo do sacerdócio ministerial de Jesucristo. Da mesma maneira que todos nós outros participamos do sacerdócio único de Jesucristo de maneiras distintas, também participam da mediação de Jesucristo, que é uma, cada segundo o grado que Deus destinou. Por exemplo, o grau máximo de participação da mediação de Jesucristo tem sua madre, porque foi a única que participou de uma maneira máxima de sua obra de la redenção. Depois, temos os ángeles, os santos, as almas do purgatório e mesmo nós outros também. Deus se serve de nós outros para dar suas graças àqueles que estão em nosso caminho. Portanto, todos participamos da única mediação de Jesucristo. E aí, uma das cartas a las 7 iglesias, há uma das coronas de glória que Deus dá ao vencedor, que diz a seguinte palavra: assim como eu me sentei no trono de meu Padre, ao vencedor se sentará comigo em meu trono. Que significa? Significa que ao vencedor, aquele que chega ao cielo, Jesucristo lo hace participar en el cielo de su única mediación. Portanto, esta corona de glória nos dá a garantia segura que os santos
que nuestros queridos que ya partieron están pedindo por nosotros y están nos ayudando a cumplir nuestra misión. ¿Por qué? Porque ellos participan de la única mediación de Jesucristo. Por eso tenemos la garantía que nuestros queridos que ya partieron solamente están esperando por nosotros, pero ellos piden por nosotros y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Por tanto, no hay ninguna herejía, no hay ningún sacrilegio de nós rezamos a la Virgen pedindo las gracias de su intercesión, como los santos, como los ángeles, mismo a las almas do purgatorio. Y cuantos hermanos y hermanas piden a nosotros nuestras oraciones por ellos. Por tanto, también en este momento nos transformamos en medianeros de nuestros hermanos junto de Dios. Pero hay una cosa muy linda en la vocación de Natanael que gustaría que ustedes hiciesen una reflexión conmigo. En el versículo 45, que empieza esta narración, San Juan escribió: Filipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo de bueno de Nazaret? Le dijo Filipe: ven y verás. Por tanto, vemos que Filipe apresenta a Natanael completamente la humanidad de Jesucristo. Como originario, bien de Nazaret, una ciudad muy mal, con muy mal nombre, puede venir alguna cosa buena de Nazaret, y de una condición social muy humilde, hijo de José. Por tanto, vemos que José era el carpintero, por tanto, sin ninguna estatus social. Natanael presenta a Jesús en su humanidad muy, muy, muy sencilla. Y es curioso que cuando Natanael llegó junto a Jesús, por tanto, el lugar donde Natanael estaba era lejos de Jesucristo. Por tanto, Filipe foi, habló con él, ven y verás. Por tanto, ellos tuvieron que hacer una caminada para llegar a Jesucristo. Y antes de Natanael hablar, Jesús habló de él. Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Por tanto, Jesús habla del corazón y del carácter de Natanael. Y Natanael pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿Es la primera vez que me ves? ¿Cómo tú sabes que yo soy así? Y Jesús le respondió: yo te vi antes que Filipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Y luego, miren, luego, Natanael dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué significa esta profesión de fe? Hijo de Dios profesa su divinidad. Luego, el Hijo de Dios, su divinidad. Rey de Israel reconoce Jesús como el Mesías real descendiente de David, que fue prometido por los profetas al pueblo israelita. Por tanto, tenemos aquí una
profissão de fé muito alta comparada com aquilo que Jesus lhe disse. Parece que há uma grande desproporção entre que respondeu, que dijo Jesus sobre ele, e luego temos uma profissão de fé mais rica que a profissão de fé de Pedro. Pero foi uma profissão de fé luego, no começo, antes de Jesus começar a hacer seus milagros, antes de Jesus começar suas grandes predicações. Então, podemos dizer que coisa levou Natanael a ser esta profissão de fé. Portanto, mirem, a higuera estava lejos de Jesucristo. A los ojos humanos, Jesús não tinha possibilidade de mirar Natanael com os ojos humanos porque estavam lejos um do outro. Portanto, vemos que para Natanael ter esta resposta, a afirmação de Jesus, as duas palavras llaves da afirmação de Jesucristo é eu te vi. Antes que Filipe te chamara quando estavas baixo da higuera, eu te vi. Eu te vi. Portanto, mirem, vamos mirar o sonho de Jacob e esta afirmação. Jacob estava dormindo e Deus posou sua mirada sobre Jacob e ele pôde contemplar a glória de Deus e a ação de los ángeles. E bajo desta mirada divina, Deus confirma a ele as promessas que hizo Abraão e Isaac. Portanto, que estava Natanael haciendo bajo da higuera, certamente ele estava em oração, porque ustedes conocen a higuera en nuestras tierras, un árbol con muchas hojas y es un árbol muy frondosa. Quem está abaixo de uma figueira está quase coberto pelas hojas. É lugar muito fresco e a sua sombra é muito agradável. Então, vemos que nesta oração, nesta concentração em Deus, Natanael tuvo uma experiência de Deus semelhante a Jacob. Neste estado de oração, ele sentiu pousar sobre ele uma mirada de quem? Uma mirada divina, uma mirada de Deus, que, ao mesmo tempo, mirada del Messias que era prometido por los profetas, prometido por Moisés. Portanto, aquela mirada era daquela pessoa que era prometido pelo Padre desde Abraão, desde Adão, e é descendente de David. Portanto, ele sentiu aquela mirada em sua alma a pousar sobre ele como a Jacob. Por isso, quando Jesus lhe disse, eu, sou eu que te vi baixo da higuera. Então, ele que teve aquela experiência em sua alma, luego, se és tu que me miraste, tu és verdadeiramente o Hijo de Deus, tu és o Rei de Israel. Portanto, solamente
por uma experiência tão elevada como esta, Natanael poderia afirmar uma coisa sem dúvida, sem vacilamento, sem hipocrisia. E ele afirmou esta profissão de fé com todo o seu coração, porque nele não havia nenhuma duplicidade ou hipocrisia. Esta profissão de fé foi muito sincera, muito verdadeira. Por isso, nós vemos en la llamada vocacional de Natanael como Jesús se muestra que está entre nosotros como Dios verdadero y como hombre vino cumplir todas las promesas que Dios Padre hizo en todo el Antiguo Testamento. Portanto, al final desta meditación, gostaria de rezar, y ustedes pueden rezar conmigo en su corazón, es la oración que la Iglesia reza en la fiesta de los Ángeles de la Guarda del 2 de octubre. Y vamos a agradecer al Señor toda su providencia y toda la ayuda que Él nos regala a través de sus ángeles. Señor Dios del universo, tú que estableciste con admirable providencia las funciones de los ángeles y de los hombres, otorga propicio en nuestra vida, sea protegida en la tierra por los que os asisten eternamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios con vosotros en la unidad del Espíritu Santo. Amén.